Quiero dar la bienvenida a Carlos Rosales, quien nos acompaña desde Panamá. Hola, Gabito. Bueno, muchas gracias por esta introducción. Gracias por la bienvenida. Mira, ya tenemos ya cerca de 150 personas y seguramente van a venir, seguir incorporándose. Una de las cosas, e incluso leyendo a Desiret, me encantó ese mensaje que nos envió. Una de las cosas que yo más recuerdo con cariño, aprecio y que ha sido una experiencia bellísima en mi vida han sido las clases de posgrado. Realmente estar en contacto con gente que está trabajando todo el día, 8 o 9 horas y salen corriendo a una universidad a tomar clases, a tomar hasta las 9, 10 de la noche, que les pedías hacer trabajos los sábados y domingos y lo hacían y no chistaban. Tú decías, wow, yo me quiero parecer a esta gente. Yo realmente quiero tener la vitalidad y la energía y el compromiso de la gente que yo veía en el CIAP, en la Católica, también aquí en Panamá, en la Latina, allá en Guatemala, en la Landívar y muchas universidades que he estado. O sea, admiro muchísimo eso. Pero hay algo que yo les quiero contar. Y quizás aquí, bueno, pueden preguntarles a otros profesores lo que estuvieron en esas épocas allá en Venezuela. Pero la mayoría de los profesores, cuando comenzamos las clases en la Metropolitana y en la Católica, por supuesto hay una actividad en la cual uno dice, bueno, ¿de dónde viene usted? No sé qué y tal, para tú sabes más o menos saber quiénes son. Pero había una pregunta que hacíamos, yo estoy seguro que muchos de nosotros. Por favor, levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes ya han estado en el programa de Luis Maturín? ¿Quiénes de ustedes ya han estado en el programa, ya sea investigación de mercado o cualquier otro? Levanten la mano. Cuando veíamos muchas manos levantadas, decíamos, wow, la barra está alta. Qué cosa que esta gente vio primero a Luis, porque ahora ya Luis los puso a un nivel donde ahora tengo que ponerle mucho más para poder entonces estar a la par. O sea, que era algo como de presión el saber que parte de los alumnos ya habían estado con Luis Maturín. Así que qué honor tan grande este reencuentro después de tantos años, de verlos todavía jóvenes y pujantes y con ganas. Así que le damos la bienvenida formalmente al profesor Luis Maturín. Luis, ¿cómo estás, amigo mío? Encantado de estar aquí, Carlos, y qué generosas palabras, porque la verdad es como si te estuvieses viendo un espejo, porque muy buenos comentarios venían de ti también. Y siempre decían, wow, Carlos, en esas clases no me puedo aburrir y aprendo muchísimo. Así que es mutuo y recíproco el comentario. Es como si lo estuvieras viendo, viéndote un espejo. Gracias, my friend, gracias. Pues mira, Luis, aquí todos nuestros invitados hay siempre una pregunta que se repite una y otra vez, que es la primera pregunta, que tiene que ver con un libro que por ahí yo he visto y he leído que se llama Personas compran personas. Basado en este título, Luis, la primera pregunta, ¿por qué la gente tiene que comprar a Luis Maturín? No a datos, no a sus investigaciones, no a sus libros, no a sus conferencias. ¿Por qué la gente te tiene que comprar a ti? ¿Por qué Luis Maturín? Quizás por su propósito. Mi propósito de vida de cara a las otras personas es impactar positivamente a la mayor cantidad de personas. Y es de corazón. Entonces, cuando alguien realmente su propósito es tratar de que las personas crezcan, que las personas florezcan, yo confiaría en esa persona. Y puedo dar fe de ello, amigo mío, la verdad que sí. Y eso es algo que, por favor, yo les pido a ustedes que también se pregunten, ¿ok? ¿Por qué la gente tiene que comprar a Judith Manrique? ¿Por qué a Ever? ¿Por qué a Jenny? ¿Por qué a Carol? ¿Ok? ¿Cuál es la razón por la cual la gente te tiene que comprar a ti? Muy bien. Aunque obviamente hemos estado en contacto, te he visto activo en las redes, lo que estás haciendo, pero recientemente, Luis, te vi en un live con otro gran amigo, con Emerson, ¿ok? En donde tenían una conversación espectacular. Y me recuerdo, y quiero comenzar por ahí, Luis, que hablabas, y he estado a punto de llamarte para que me recuerdes la palabrita, pero bueno, aprovecho este espacio. Claro. Que tú mencionabas que los griegos, hay una palabra con la cual definen el enfrentar a los retos o enfrentar las dificultades. ¿Cuál era esa palabra? Endunamó. Endunamó.
Y en Dunamo se escribe en el griego moderno como igual, pero se pronuncia en dinamo, y de ahí viene nuestra palabra dinamizar. Pero para los griegos, en Dunamo tenía un concepto un poco más específico, porque para ellos era generar fuerzas, que es lo que es dinamizar, pero para ellos era generar fuerzas de la lucha y de la adversidad, haber sido fortalecido por los retos y los desafíos. Y eso es un gran elemento de forma de desarrollar el funcionamiento humano, y es una actitud importante de cara a las ventas, porque si yo voy con una actitud derrotista, con una actitud que, mira, no sé si lo voy a lograr o no se me está dando, pero si lo ves como la oportunidad de, mira, demostrar que soy fuerte, que soy persistente, que voy a continuar, entonces tu actitud ayuda muchísimo, porque también te ayuda en el lenguaje corporal, que eso lo vamos a ver más adelante, porque el lenguaje corporal es clave y fundamental en la función de ventas. Y esto, espectacular, gente, y créanme que esta palabra y este concepto me encantó, porque Luis explicaba de que los griegos no es que están deseando los problemas, o los griegos antiguos, no que están, oye, ojalá que no se venda, ojalá que salga una pandemia y no tenga que poder vender y no sé qué, sino que la actitud, y tiene que ver mucho, y mañana lo voy a usar, Luis, porque tengo todos los viernes a las 2:30 Panamá, un espacio en LinkedIn que se llama Shit Happen in Sales, ¿ok? Metidas de patas, ¿no? Pero entonces, miren qué interesante, porque la propuesta de estos amigos griegos era de que, ok, no estoy deseando los problemas, pero cuando vienen los problemas, en lugar de maldecir, de mentar a madre, que de repente sí sale una pequeña mentadita de madre o una maldición, pero rápidamente lo veían como, ajá, bueno, ¿cuántos son y dónde están? ¿Qué puedo hacer y superarla? Y créeme que fue un reencuadre espectacular, ¿ok? Y que en ventas es maravilloso. La verdad que te agradezco por eso, y no sé si quieres hoy ahondar un poco en este concepto que me pareció, porque no es el comerflorcismo de que el universo me ama, ya las cosas vendrán, Dios dispondrá. No, mano, las cosas malas pasan, los problemas suceden. Ajá, ¿y cómo y qué hago? Oye, y esta forma de decir, ok, ¿cómo hago para demostrarme a mí y a nosotros de lo que yo estoy hecho y superar esto? Fíjate que exactamente lo que dices, el griego no desea el mal, pero para él cuando ocurre es una oportunidad de demostrar que es fuerte y salir fortalecido de esa dificultad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tienes esa actitud? Que no temes a la adversidad, no le tienes miedo, no es que la deseas, pero no temes. Pero me acabas de recordar algo muy importante, Carlos, y es que muchas veces ahora hay una tendencia de nuestra cultura de desear solamente cosas buenas, y si pensamos cosas malas, entonces no nos va, se nos van vamos a traer las cosas malas, y la verdad es que estamos teniendo un problema por esa forma de pensar. Y eso lo ha estudiado en detalle una doctora que se llama Gabrielle Oettingen. Ella es profesora en la Universidad de Hamburgo y también profesora en la Universidad de Nueva York, y ella escribe un libro que se llama Repensando el pensamiento positivo. Y dice, hay que tener cuidado, porque yo debo ser positivo, yo lo entiendo. Yo debo ser optimista, yo lo entiendo. Pero debo considerar que hay cosas que pueden salir mal, porque lo que nos está ocurriendo en la sociedad es que como no queremos pensar en cosas que pueden ocurrir mal en el futuro, cuando ocurren nos encuentran completamente fuera de base, sin ningún tipo de plan, sin ningún tipo de previsión, y comenzamos a improvisar. Entonces ella ha planteado algo que llama el contraste mental, y ella dice, tú debes tener dos tipos de pensamientos. Sí, tú debes ser muy optimista, de muchas ganas de que ocurran las cosas y pensar en todos los beneficios que esto trae, pero dedícale una porción del tiempo a decir, ¿qué obstáculos puede haber de aquí a ese destino? A ese deseo que yo quiero, ¿cuáles son los obstáculos que hay en el camino? Y prepárate para ello. Y yo sé que tú lo has plasmado en tu libro, cuando ya te preparas para esa entrevista, cuando tú te preparas para los posibles argumentos que te pueden dar en contra, porque efectivamente esa tendencia fuerte de querer ver solamente lo positivo y ser optimistas tiene estos inconvenientes ahora, que muchas personas no van lo suficientemente preparadas para la venta, no van lo suficientemente preparados para cualquier desafío.
Listo. Y es así, pues, entonces, oye, incluso también me recordaste un reencuadre de ese famoso libro de la atracción, el poder de la atracción, el poder de la atracción, en donde pareciera que mucha gente lo interpreta con que si tú deseas algo con mucho poder y con mucha fuerza, el universo se confabula o se arregla para que eso se dé. Yo estoy claro de que el universo ni se confabula, el universo es indiferente, él tiene sus reglas y hay que conocerlo. Yo creo que el tema de atracción viene de atractivo. Está bien que tú desees, como el caso mío de mi Maru, de mi esposa, ¿ok? Que tú desees, oye, tener una pareja como ella, que tú la ves y tú dices, Dios mío, esta es la que yo quiero para el resto de mi vida, pero el pensar de que yo sentarme en una esquina, Dios que me vea, que me pare, que me preste atención, eso no va a pasar. Lo que yo tengo que entender que atracción viene de atractivo. Entonces la pregunta correcta es, perfecto, está muy bien que yo aspira a Maru, pero la pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué tan atractivo soy yo para que Maru me vea? Entonces eso ya supone una proactividad. También del libro de nuestro amigo Eduardo Martí, recogemos una frase del padre Ugalde, que cuando la entrevistadora le pidió, bueno, padre, bendiga a Venezuela, él dice, no la voy a bendecir. Lo que voy a desear es lo que significa la palabra bendecir. Bendecir es decir bien. Y realmente, más que yo regalarte mi bendición, Luis, lo que voy a pedir es que Dios pueda hablar bien de ti. O sea, no te vas a ganar la bendición porque eres Luis y no sé qué. No. Lo que voy a desear es que con tu hacer, con tus acciones, oye, Dios pueda hablar bien de ti. Luis, el tema de las ventas. Cuéntame, en las ventas, en tu experiencia, tanto que tú conoces este tema, ¿es más importante el talento o el esfuerzo? Mira, adicionalmente de lo que yo piense, la ciencia ha demostrado que el esfuerzo es lo más importante, mucho más que el talento. El talento puede ser importante, pero el esfuerzo es el doble de importante, muchísimo más importante. ¿Y quién hizo estas investigaciones? Una doctora en la Universidad de Pensilvania que se llama Angela Duckworth. Ella quiso demostrar que el esfuerzo es más importante que el talento. Y lo sorprendió con los niños que concursan en el Spelling Bee todos los años en Estados Unidos, que es un concurso de deletreo en el cual participan 1 millón de niños todos los años. Ella se dedicó a entrevistar a los últimos ganadores de todos estos muchachos y la realidad era que se habían esforzado mucho, se habían dedicado, habían sido disciplinados, habían estado dispuestos inclusive a sacrificar viajes, salidas, fiestas por seguir su rutina de entrenamiento. Era prácticamente continua. Una vez que ella demuestra en su tesis, y el libro se llama Grit, la perseverancia y la pasión como claves del éxito, ella demuestra que luego en profesores de bachillerato en zonas muy pobres, ella le podía hacer un test de persistencia, porque ella desarrolló una forma de medir persistencia, y ella podía saber qué profesores iban a quedar en el colegio y qué personas iban a abandonar. Pero luego fue al área de ventas, y pudo demostrar que aquellos que salían mejor puntuados en persistencia eran mejores vendedores, lograban mayor cantidad de ventas, tenían, por supuesto, mayores ingresos. ¿Por qué? Porque no son las personas que creen que es que son talentosos y por eso van a vender. Están conscientes que deben ser persistentes, que deben continuar, que aunque las cosas parezcan que no van a salir, ellos deben persistir. Oye, extraordinario ese tema y la verdad que me agrada porque o sea, efectivamente yo digo, bueno, mira, hay que trabajar mucho más inteligentemente, pero como en mi caso no se me da la creatividad tan grande, tan todos los días, por lo menos puedo hacer algo que sí lo puedo hacer, que es trabajar más y empeñarme más. Así que espectacular eso que nos dicen. Hago un pequeño inciso, amigos míos. Hay gente que está, oye, comentándonos los problemas de conexión, especialmente allá en nuestra bella Venezuela. Sabemos lo que hay. Créeme que de repente colocando 20 veces que no puedes, que no tienes conexión, no se va a arreglar. Pero no te preocupes porque estamos grabando esto, ¿ok? Y te va a llegar el enlace para que lo puedas ver, ¿ok? Eso es importante y agradecemos y reconocemos
ese esfuerzo tan grande que ustedes tienen. De hecho, hay una película, le voy a pedir a Gabo, que le pregunte a Maru, porque Maru la usa mucho, sobre una niña de spelling, de esos concursos, creo que es Maquila de B, una cosa así, ahí Gabo nos los colocará. Es una película bellísima que habla precisamente de eso, de que esa niña tenía un talento, no era precisamente una persona destacada, pero lo que sí es que le puso un empeño y una dedicación increíble. Qué bueno. El tema aquí, entonces, amigo mío, y tú y yo somos personas prácticas que buscamos, y tú, bueno, que imagínate, tú haces investigaciones de mercado y tú te guías y guías a tus clientes por data dura, ¿ok? Más que por cuestiones subjetivas. Mentalidad abierta o de crecimiento. Sí, una mentalidad de crecimiento. Estos son los resultados de décadas de investigación de Carol Dweck. Carol Dweck, nadie puede dudar de su récord académico. Carol Dweck es graduada en la Universidad de Yale, con posgrado en la Universidad de Harvard y también doctorado, profesora de Columbia, de Harvard y actualmente en Stanford. Realmente nadie puede decir que ella no tiene una brillante carrera académica, pero toda su vida de investigación lo ha dedicado al éxito, a estudiar realmente qué es lo que hace a las personas exitosas. Y ella lo sintetiza en su libro Mindset. Y es como actitud mental. Y ella, lo maravilloso es que algo tan complejo como el éxito, sus investigaciones la llevan a llevarlo a un grado de simplicidad, que es cuando te encuentras que realmente aquí hay esencia. Y ella dice que hay dos actitudes de las personas. Hay una mentalidad fija o una actitud fija y una mentalidad de crecimiento o una actitud de crecimiento. Y que tener una actitud de crecimiento, ella ha demostrado que normalmente lleva al éxito, y una mentalidad fija normalmente da éxito en el corto plazo, pero en el mediano y el largo terminan abandonando. ¿Y cuáles son estas dos características? La mentalidad fija es cuando una persona cree que sabe demasiado, que ya sabe tanto que realmente no tiene que aprender más, que tiene muchísimo que ofrecer, pero no mucho que aprender. ¿Y qué es lo que ocurre cuando una persona piensa así? Trata de evitar los desafíos porque son retos que pueden ir en contra de su creencia de que él vale mucho. Adicionalmente, también cuando fracasa, huye inmediatamente y no vuelve a intentar porque eso le duele mucho, porque va en contra de lo que él cree. En cambio, una mentalidad de crecimiento no está tratando de demostrar lo que vale, sino está demostrando de aprender, no importa lo que vale. Y está entonces no está tratando de lo que es sencillamente que se hace una pregunta y no piensa, oye, ¿qué van a pensar en el caso de que yo haga esta pregunta? No, yo necesito salir de esta duda y voy a hacer esta pregunta. Y ante los desafíos y los retos y las dificultades, los ve como procesos de crecimiento. Y cuando falla, evalúa qué puedo aprender yo de esta situación. Y no lo está viendo como una catástrofe que realmente demuestra que que te falta mucho todavía por aprender, y reconoces que las dificultades son parte de las oportunidades para aprender, tu actitud cambia y perseveras en el tiempo, atado a Angela Duckworth, lo que dijimos hace minutos, y alcanzas objetivos mucho más grandes que personas que creen que ya nacieron con una característica que los hace especiales. Qué bueno está esto. Y si, por ejemplo, ahorita Hendrik, que está con nosotros, Nubia y Jenny, nos preguntaran, oye, qué bueno, o sea, tratando de llevarme como la fórmula, como la rutina. Entonces, tú nos recomendarías, y esta autora, que por cierto, ese libro es maravilloso y yo les recomiendo seguir, hay un podcast que se llama Libros para Emprendedores, donde hay resúmenes de los libros. Obvio, nada como lees el libro, pero si no tienes tiempo, no tienes el libro, oye, Luis Ramos hace unos resúmenes espectaculares y recientemente escuché caminando y lo voy a bajar bajo aquí, lo voy a comprar en Kindle, el libro de Mindset. Ok, entonces, Luis, quiero desarrollar una mente de crecimiento aplicado a las ventas. Entonces, la primera recomendación del doctor Maturén, amigo mío, un plan de aprendizaje continuo. Lectura diaria, ver programas de TED, conferencia de TED,
podcast y todo lo demás. O sea, con la misma rigurosidad con que usted se cepilla los dientes y se toma la anticonceptiva, dedique media hora, 45 minutos a aprender algo. ¿Qué cosa aprender? No importa, aprender. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro ejercicio podemos hacer para desarrollar ese músculo de mentalidad de crecimiento? Mira, es importante que le encontremos un propósito a las cosas. Propósito o darle sentido a las cosas hace que perseveremos más y seamos más consistentes. Y ahí lo importante es que entender que el propósito es para otras personas distinto de uno mismo. En el momento en que yo logre entender quiénes se benefician con estas ventas que estoy haciendo, ahí realmente empiezo a tener un propósito y el dolor no se convierte en sufrimiento. Y el mejor ejemplo, mira, está en personas que hacen algo porque entienden que da un sentido, que tiene sentido, y realmente lo hacen con el mayor de los gustos, independientemente de que sea el mismo trabajo de otra persona que está muy molesto haciéndolo. Cuando tú tienes esa actitud y le das sentido a las cosas que haces, por supuesto que estás más dispuesto a aprender y tener estas mentalidades de crecimiento. Hay un ejemplo que ilustra muy bien el propósito, dame el permiso, Carlos, de contarlo. Por favor. Y era de dos personas que estaban en una cantera picando piedra, uno completamente molesto y el otro completamente feliz. ¿Por qué no los ponen juntos? Tengo que caminar distancias muy largas o podrían ponerlo más cerca. Y la persona dice, oye, ¿verdad que tienes razones para sentirte mal? Pero ¿cuál es tu trabajo?, le pregunta. Y le dice, mi trabajo es picar piedra. Yo pico piedra todo el día. Y esta montaña que está detrás de mí, eso todo es granito. Yo me voy a morir y nunca voy a terminar de picar piedra. Pero otro que está en la misma cantera está feliz y lo entrevistan al otro día. Y le dicen, ¿cómo te sientes? Muy bien. La verdad es que yo mientras trabajo me siento muy a gusto. Oye, háblame de tus herramientas. Y dice martillo y cincel y piensa, ¿será que se las dieron recientemente? ¿Y cuándo te las dieron? Hace 7 años cuando comencé. ¿Y no te parece que lleva mucho tiempo? No, a mí me funcionan. Yo le voy dando y la piedra va cediendo, así que no tengo problema. Oye, cuéntame del agua, hasta allá. Y el baño, allá. Y no es tan lejos. No, la verdad que voy poco y así estiro las piernas. No entiendo cuál es la actitud tan diferente. La diferencia estaba cuando le pregunta, ¿tú qué estás haciendo? Y el otro dice, estoy construyendo una catedral. Nadie se levanta con ánimo para picar piedra, pero tú sí te levantas con ánimo cuando vas a construir una catedral. Debemos encontrar el sentido de nuestras ventas, el propósito de nuestras ventas, a cuántas personas ayudamos e impactamos gracias a lo que estamos vendiendo, de corazón, porque en cierta forma no es de las personas. Estás impactando a empresas o a personas que van a adquirir tus servicios o que van a adquirir tu producto. Entonces tú no estás vendiendo, estás ayudando a otros a ser mejores. Me encanta eso. Y sabes, eso yo lo aprendí precisamente, Luis, lo viví y lo palpé de una manera muy, muy fuerte, precisamente cuando dábamos clases. Porque yo siempre, de los últimos años he seguido, mi empresa se dedica a dar formación a empresas. Ahora lo hacemos todo virtual. Hoy en la mañana hicimos un grupo en México y otro grupo en Chile, ¿ok? Y también la combinábamos allá en Venezuela y en otros países con clases en universidades. Y yo decía, qué interesante, ¿no? De repente voy a un programa de una empresa que me contrata, que me pagan mis buenos honorarios, que invierten, que los llevaban a un hotel, que les daban de no sé qué. Y tú veías un grupo que, como dicen en mi pueblo, parecía un camión de cerdos, un camión de cochinos, quejándose todo el tiempo. La comida, el tiempo, que cómo era posible, que con tanta cosa que tiene que hacer, estar aquí en algo no sé qué. Pero en cambio, iba para la universidad y veía, tenemos aquí a Daniel Pérez Jiménez, oye, qué bueno que está con nosotros, ¿ok? O Desiree, o nuestros alumnos, y tú decías y veías maravillado, esta niña, me acuerdo de una de Empresas Polar, ella se paraba a las 4:30 porque vivía en Guatire, una ciudad satélite de Caracas. Salía a esa hora muy temprano porque si no la tranca, el taco era muy fuerte para llegar a Caracas. Llegaba a Polar a eso de las 5 de la mañana y dormía 2 horas y media. Trabajaba todo el día, ¿ok? Y a las 5 salía corriendo para llegar a universidades y era una de las mejores. Y yo decía,
¿será que es una superwoman? ¿Será que tiene un coeficiente? Y no. Yo lo que me he dado cuenta y me di cuenta que la gente hace un posgrado no porque tiene claro el cómo, porque cómo hacer un posgrado es muy sencillo. Baja la planilla, pones los datos, pides plata prestada, pides permiso y haces tu posgrado. Ah, pero ¿qué hace para que tú definitivamente lo lleves a cabo? Que tengas claro el para qué, el propósito. Cuando tú tienes claro el por qué y el propósito que acaba de decir Luis, ahí las cosas cambian. Y esto, amigas y amigos, que estamos en el área de ventas, tiene que ver con que efectivamente tú encuentres, si estás picando piedras de una manera insulsa y si damos formación, lo primero que hacemos es que la gente tenga claro en qué te vas a beneficiar tú al ser un mejor vendedor. ¿Cómo va a cambiar tu vida personal, familiar y económica al tener mejores condiciones y competencias en las ventas? Y ahí empieza a pasar cosas, porque entonces te va a pasar como estos alumnos que vas a parir el tiempo, vas a parir el dinero y vas a hacer el curso y vas a hacer cosas. Y eso es toda la diferencia. Que de hecho qué bueno, porque era la pregunta que te tenía de eso, de cómo hallar el propósito. Y me encanta y quiero retomarlo contigo porque me parece un propósito espectacular. Tu propósito, amigo mío, que fue interesante porque cuando te pregunté por qué comprar a Luis Maturín, lo que me mostraste fue tu propósito. Claro, que es impactar positivamente a la mayor cantidad de personas. Lo interesante de propósito, Carlos, es que Coleman de la Universidad de Harvard ha desmitificado muchos aspectos del propósito, que normalmente no encontramos propósito porque lo tenemos, unas trampas mentales que nos impiden alcanzarlo. ¿Y cuáles son esas trampas mentales? Cuando hablan de encuentra un propósito en tu vida, estamos pensando en algo enorme, algo grandísimo que va a abarcar todos los aspectos de tu vida. También pensamos que nos lo vamos a encontrar. Pero ¿qué descubre Coleman? Que uno de los mitos es ese, que muchas veces decimos, encontré mi propósito o estoy buscando mi propósito. Y Coleman dice, los propósitos no se buscan y los propósitos no se encuentran. Los propósitos se construyen. Los propósitos implican un esfuerzo, implican que tú identifiques un área donde tienes fortalezas y te gusta y agregas valor a otros y lo trabajes. Es decir, esto no es algo de, me tropecé en la calle, el propósito, bajando las escaleras, me encontré el propósito de mi vida. Otro de los aspectos importantes, dice Coleman, que el propósito no es uno solo en tu vida. Tú tienes un propósito comercial, tú tienes un propósito familiar, tú tienes un propósito educativo, tú tienes un propósito deportivo. En la medida en que tú tienes varios propósitos en tu vida, es más fácil encontrarlos que tratar de encontrar uno que abarque todos los aspectos de tu vida. Y por último, debes comprender que estos aspectos, estos propósitos que vas construyendo día a día, pueden cambiar en el tiempo. Y digamos, tu propósito personal o laboral puede cambiar en los próximos años. O tu propósito educacional, que de eso vamos a hablar más adelante. Es decir, lo importante del lenguaje corporal en la venta. Y mira, aquí hay intervenciones bien interesantes. De Sireno está compartiendo y qué bueno, Daniel Pérez Jiménez, ¿ok? Y me encanta lo que acabo de oír, porque efectivamente de Sireno nos dice, hay un propósito inexplicable que viene de las entrañas que uno no sabe explicar con palabras, sino con acciones. Es lo de la gente lo irradia y eso es lo que tú estás diciendo. Uh-huh. Y me parece interesante porque, qué bueno, porque pareciera que eso de encontrar el propósito es, bueno, voy a tener que despedirme de Maru, me voy a ir 5 años al Tíbet, voy a estar meditando allá, levitando para ver finalmente encontrar esa llamada divina. Y mira qué cosa tan práctica nos está diciendo Maturín y Coleman, de que no, se trata de construirlo, se trata de que tú definas hacia dónde quieres ir, qué cosas, pero lo espectacular, que son varios, y que tienes la libertad de cambiar. Maturana, que se nos acaba de ir recientemente, decía que un nuevo derecho humano es cambiar de opinión y, ¿por qué no?, cambiar de propósito. O sea, que sea algo, pero lo importante es eso, es buscar ese para qué, cómo tú de alguna manera,
cómo tú estás impactando en la gente. Aquí, al tú estar aquí aprendiendo, a tú estar colocando ahí información, al estar pidiendo la grabación, estás impactando. ¿Cómo puedes tú buscar la forma continua de hacer eso? Porque lo interesante, y mira, y nuevamente quizás es un tema, a veces peco de practicismo, pero cuando tú aportas, cuando tú estás haciendo un aporte y estás mejorando la especie, vamos a irnos a antropología, estás siendo coherente con la misión de cada una de tus células. O sea, las células, como un ente que tiene conciencia, está grabada en su ADN, la reproducción y la mejora. Entonces, cuando tú haces algo como lo que hace Maturin, donde impactas positivamente, además de sentirnos bien y es una cosa, es que Maturin o tú estás siendo coherente con esa carga genética para la cual fuiste creado. Y aquí no estoy metiendo un tema de religión, no, mera biología en donde muestra el por qué sentimos tanta gratificación al hacer algo positivo que mejora la especie. ¿Ok? El tener un hijo, el que ese hijo mejore, o el dar una charla, o hacer lo que haces para que tú puedas alcanzar esas metas. Espectacular esta conversación y la gente lo está agradeciendo, Luis. ¿Cómo comenzó, Luis? Y esto es bien interesante. Yo la verdad soy un estudioso y he leído todos los libros de Martin Seligman, ¿verdad? Y yo sé que también tú lo has leído y conoces su trabajo. Y él crea este concepto de la psicología positiva, que no es otra cosa que el estudio científico del desarrollo o el funcionamiento humano óptimo. Cuéntame, ¿por qué empezó este estudio? Esto fue un tema, no sé, moral, social, religioso, espiritual. ¿Por qué surge? Oye, y lo estamos viendo que incluso en el MIT, oye, una de las clases que más se llenan es la clase sobre felicidad, ¿ok? Y en Harvard, las que tienen que ver también con ese desarrollo del ser humano como ser. Esas son herramientas que van a permitirte desarmar trampas mentales que son obstáculos que te impiden transitar los caminos al bienestar. O como llamaban los griegos, eudaimonia, que en forma errada se traduce como bienestar, pero la traducción literal de eudaimonia, que no tampoco es felicidad, es buen vivir. Lo que los griegos entendían por felicidad era un buen vivir, porque fíjate el concepto de los griegos. Si tú me preguntas ahora si eres feliz, no te lo puedo decir, porque la felicidad es el balance de toda tu vida. Unos minutos antes de morir es que yo podría decir si fuiste o no feliz, porque es un balance. Tú en este momento puedes ser feliz, pero yo quiero ver el balance, si desarrollaste suficiente endunamó y frónesis, que es ser una buena persona. Pero ¿cómo llegué yo a esto? Mira, en Venezuela estamos llenos de retos y desafíos y hay dos actitudes. Puedes derrumbarte o puedes pasar de ser el CEO de la compañía al COO, que es el Chief Optimistic Officer. Tú llegas a un momento en donde la gente no tiene en qué aferrarse, por lo cual ir a trabajar o hacer las cosas, y tú necesitas inyectarlos de optimismo, de herramientas para poder enfrentar la adversidad. Ahora, ahí es donde Seligman y muchos otros investigadores han hecho investigaciones profundas donde han desarrollado herramientas para enfrentar la adversidad, herramientas para sentirse bien, no importa lo que esté ocurriendo en el entorno, porque también Sonja Lyubomirsky, que es una estudiosa de felicidad, demostró científicamente que la felicidad depende solamente del 10% de nuestro entorno, el 90% es nuestro. La felicidad es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y eso nos llevó a estudiar incansablemente todo lo que es felicidad, todo lo que es la motivación intrínseca de Edward Deci y Richard Ryan, que además hablan de la felicidad de una forma completamente diferente, porque como cuando terminan sus investigaciones, hablar de felicidad en el mundo académico era feo, porque esto es pre-Martin Seligman, ellos lo llamaron necesidades psicológicas innatas. Pero la traducción de necesidades psicológicas innatas es ese estado de bienestar, de tranquilidad, de serenidad, de no sentir agobio.
que es el concepto de eudaimonia griego. Ahora, ¿de dónde se fundamenta esto? De unos análisis de Aristóteles, que Aristóteles dijo en su libro Ética para Nicómaco, que es su obra donde más desarrolla el concepto de eudaimonia, que es el buen vivir. Él dice, en el fondo, todos los seres humanos lo que quieren es ese buen vivir, es esa felicidad, es esa paz. Porque cuando buscan dinero, cuando buscan amor, cuando buscan poder, cuando buscan salud, en el fondo lo que están buscando es la felicidad que ellos creen que esto les va a dar. Pero fíjate que dice creen, porque buscamos la felicidad allí, pero realmente es la forma como vemos el entorno lo que determina nuestro buen vivir, nuestro bienestar, nuestra tranquilidad, nuestra serenidad. Y si tú eres una persona serena, tranquila, en paz, en ventas, esto lo vas a transmitir. Y las personas van a confiar, porque no te ven angustiado, no te ven agobiado, te ven sereno, te ven tranquilo. Y sencillamente vas a vivir mejor también. Es increíble, y eso me parece, también te lo vi, ¿no? Eso y es espectacular, que exacto, que yo voy a saber si yo fui feliz o no cuando yo al final haga el balance y vea en la cuenta T cómo quedó el P&L, a ver si hay más de B o hay más de B. Y eso es interesante. Y claro, y uno se pregunta, Luis, ¿cómo lograr eso nuevamente? O sea, ¿cómo practicarlo? Y yo me recuerdo, bueno, no que me recuerdo, la semana pasada en este programa de Shit Happened in Sales, tuve a un gran amigo, una gran persona, una profesional de las ventas español, Jesús Castel, y él hablaba, y eso también me conectó con el caso de una escuela en Estados Unidos que ayuda a la gente a morir, de eso hablaremos. O sea, no es eutanasia, sino es cómo prepararse. Pero él contaba que su padre era médico allá en Madrid y por muchos años estuvo a la cabeza del departamento de emergencias, en donde le tocó ver mucha gente morir. Y le tocó muchas veces agarrarle la mano a gente que sabía que se iba a morir. Y en esos momentos, de forma espontánea, la gente comentaba de que, doctor, ojalá hubiera hecho lo que yo quería. Si yo tuviera que vivir de nuevo, doctor, mandaría muchas cosas, tú ya sabes a dónde, y haría cosas que yo, desde el punto de vista espiritual, sucesorial, legal, todo lo demás. Y ella en esa escuela siempre preguntaba que si te tocara vivir de nuevo, ¿qué harías distinto? Tú como experto en investigación sabes que una persona que sabe que se va a morir en 2 semanas, te va a decir la verdad. No va a poner una careta, no va a poner algo aspiracional, y todos vuelven al tema, correría más riesgos, llevaría la vida más a lo que yo quería. ¿Tú crees que por ahí viene ese concepto de bienestar, Luis? De ese buen vivir. Claro, es que ¿qué ocurre? La filosofía luego tuvo un cambio importante en cuanto al concepto de felicidad. Ya sabemos que los clásicos lo veían como ser una persona, una buena persona, que es la frónesis, y el otro concepto es enfrentar la adversidad, no desearla, pero cuando ocurre sentir que soy capaz de superarla y salir fortalecido. Pero luego vinieron los epicúreos y en su concepto de felicidad fue que la felicidad era la presencia de placer y la ausencia de dolor. Y eso nos encantó. Ese concepto dijimos, nada, eso es lo mío, mucho placer, poco dolor y voy a ser feliz. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que la muerte probablemente la podemos ver como dolorosa y no estamos preparados porque todo el tiempo hemos estado buscando placer, placer, placer y menos dolor, dolor, lo cual nos hace débiles ante las dificultades, lo cual nos hace no estar preparados ante la adversidad máxima que es la muerte. Que ya la había hablado Viktor Frankl, que habló de la triada trágica. Él dijo, hay algunas cosas que no son evitables en la vida, que son inevitables. El dolor, inevitable. La culpa, ineludible. Y la muerte, imposible de evitar. Entonces, dolor, culpa y muerte, lo querramos o no, van a estar en nuestras vidas. Qué bonito si nos preparamos para lo que es obvio,
Y no pensamos que es que a mí no me va a ocurrir, y yo te preguntaría, ¿pero por qué no te va a ocurrir? ¿Acaso eres una especie de semidios? Las verdades de la humanidad, que la vida es dura. Pero una vez que aceptes que la vida es dura, trasciendes a ello, porque ya lo aceptaste. Tu problema es cuando crees que no, que tiene que ser fácil. Y el primer golpe, ahí te quedaste. Lo que dice Gabriel Oettingen, ahí te quedaste porque no tienes plan, no te lo imaginaste y todavía te preguntas, ¿pero por qué a mí? Y mi pregunta hacia ti sería, ¿y por qué no a ti? Esa es la realidad. Y bueno, y eso lo podemos llevar entonces a nuestro tema principal de este webinar, que es el tema de las ventas. Las ventas, al igual que la vida, es dura. No cabe duda. Tienes que convivir con el no, tienes que convivir con el rechazo, tienes que convivir entonces incluso con la culpa de otras personas de tu empresa que no hicieron el trabajo, o tienes que aprender a vivir de asumir errores de tus clientes. Pero entonces, claro, aquí el tema es cómo lo enfrentas o cómo lo vives. Lo vives con este concepto de endúmano. ¿Cómo es? Endunamó. Endunamó, déjame poner el acento, endunamó. Oye, es decir, caray, yo hago todo el trabajo, hago las ventas, pero vengo para acá y los tipos de despacho están en el sofá, la de facturación siempre se equivoca. ¿Cómo es posible? Bueno, pero si sé que eso es posible y que yo, oye, me he desarrollado para hacer que mi cliente meta la mano en el bolsillo y saque plata y me compre, ¿por qué no utilizo yo esas dotes para convencer al despacho o convencer a la de facturación? No, Carlos, me dice, porque para eso le pagan. Y yo les pregunto, es decir, que cuando tú tienes un cliente que es flojo, cuando tú tienes una cliente que no hace lo que debe hacer, tú sencillamente no le vendes porque ¿sabes qué? Si usted no hace su trabajo, yo no le vendo. Mentira, te fajas, te pones, le ayudas, le haces el trabajo, le llenas el pedido, le montas la... ¿Ok? Entonces, igual, ¿por qué no reencuadramos y vemos a la persona de dentro como un cliente? De hecho, Zig Ziglar definía un cliente como cualquier persona distinta a él. Entonces, bueno, mira, veía de que al igual que estoy buscando ayudar a mi cliente y causar una impresión a mi cliente, bueno, entonces un cliente es cualquier persona diferente a mí. Un tema que estás trabajado, Luis, ya en estos minutos y que me parece fundamental y más ahora en este mundo virtual, porque es un hecho, el 90% de las ventas ocurren en estos momentos con una cámara o con un teléfono en el medio. El lenguaje corporal. El lenguaje, eso que llamaba también y que estudiaba se me olvidó ahorita el componente verbal y no verbal, Albert Meridian, que ahí hay unos ajustes que hay que hacer, pero háblanos entonces de la importancia de ese lenguaje corporal, no verbal, especialmente en este mundo donde estamos aquí 300, 200 y tantas personas con una cámara en el medio. No, es evidente que sentimos que cuando vamos a lo virtual perdemos algo, pero no sabemos qué. Podemos comunicarnos, podemos hablar. ¿Cómo estoy ayudando a los demás gracias a esta venta? ¿Por qué? Porque en el lenguaje corporal eso se va a transmitir sin que yo lo sepa, sin que yo lo pueda controlar. Porque lo hermoso del lenguaje corporal es que nos lleva a la humildad de reconocer que podemos aprender en muchas situaciones y de muchas personas sin importar su coeficiente intelectual o sigamos su grado académico o lo que haya leído. Porque quien le enseñó a los seres humanos que existía lenguaje corporal fue un caballo que se llamaba Hans, que vivía en Berlín en 1900. El dueño de Hans trató toda su vida de enseñar a hablar a los animales y ningún animal aprendió a hablar, pero este caballo Hans aprendió a contar. Y Hans es conocido en la psicología como Hans el listo, el caballo que sabía contar. Este señor, cuando se daba cuenta que le decía a Hans 2 más 2 y Hans le daba 4 veces a la pata, 2 más 1 y Hans le daba 3 veces a la pata, va a las plazas de Berlín a enseñar al caballo. Y la gente le hacía preguntas a Hans y Hans contestaba. Y como en Berlín no había mucho que hacer en 1900, Hans es Trend Topics en Berlín en 1900. Y la escuela de psicología de Berlín sabe que es mentira, que es falso. Lo que tenían que hacer es separar al caballo del señor y el caballo no puede contar porque no tiene estructuras cerebrales como la neocorteza
que hace falta para poder saber contar. Es decir, era un truco. Yo separo al señor del caballo y se resuelve. Este caso se lo dan a un pasante sueco, porque nadie quería ponerse a hacerle preguntas a un caballo. Había que hacer 1000 operaciones matemáticas y preguntárselas al caballo para darte cuenta que el caballo no contesta. Y Oscar Fung, una mañana comienza el ejercicio. Lo preocupante es que a las 10 de la mañana, las 100 preguntas que le había hecho, el caballo contestaba y estaba él solo con el caballo, por lo cual empieza a cambiar las condiciones. Una de ellas le hace que la persona que le haga la pregunta no sabe la respuesta y el caballo entonces no podía contestar. El caballo necesita que el que está al frente haciendo la pregunta sepa la respuesta. Ahí empieza a golpear la pata. Y dice, ¿por qué me tiene que ver? Es que es educado, me tiene que ver a la cara, eso sería demasiado. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a poner un paraván entre el caballo y él y dice, Hans, 2 más 2. Y Hans no me puede contestar. Hans le enseñó a los seres humanos que había algo más allá del lenguaje verbal, sino que había un lenguaje corporal, porque lo que Hans había aprendido en el interés de su dueño de enseñarle a hablar, había aprendido el lenguaje corporal de los seres humanos. Y las personas, sin darse cuenta, le decían, párate. Y de ahí comenzaron grandes investigaciones y demuestran que el lenguaje corporal es 55% en la comunicación. Más de la mitad de la comunicación es nuestro lenguaje corporal. Si nosotros no estamos convencidos, no estamos apasionados, no entendemos el para qué de lo que estamos vendiendo, eso se va a transmitir. Y sin darnos cuenta, el cliente va a decir, oye, no sé por qué, pero no me convence. Y no sabe por qué, porque esa lectura del lenguaje corporal va a la zona límbica que no habla. Entonces hay que estar convencido en lo que estamos haciendo. Oye, estupendo, y la verdad que no recordaba, la verdad, el caballo Hans. Me acuerdo que hace muchos años te lo había escuchado, y qué interesante todo esto, cómo efectivamente hay que hacer esa coherencia entre lo que dices y lo que haces. O sea, porque y eso lo aprendí también con un gran amigo que es director de cine, ¿ok? Y que efectivamente la razón por la cual le pagan tanto a un actor, que él es capaz de leer un texto y manejar su emocionalidad y por lo tanto su corporalidad muestra efectivamente. Lo difícil cuando tú agarras, yo agarré clases de actuación con él, ¿ok? Ralph Kinnar, y el tema es que lo difícil es sobreactuar. Carlos, quiero que hagas esto y te pongas triste. Y lo que salía era una cosa horrible. Lo que hace un actor, ¿ok? Es que logra, y hay toda una técnica que ellos llaman sense memory, date cuenta de lo que hace un actor. Hay algo porque todas las emociones ya están grabadas en ti. O sea, tú nunca, Luis, seguramente, espero, nunca has matado a alguien. Tú no sabes lo que es ahorcar a una persona con las manos, pero ¿sabes qué? Lo has vivido. Lo has visto en televisión e incluso en cine, e incluso lo has deseado. Has deseado de que esa persona, ese malo, ese maluco, muera, pero ojo, que no muera rápido, porque te hacen sentir eso. O sea, no me acuerdo el nombre del que creó esta escuela de actuación. Él establece ese concepto del sense memory, que en tus células están esas emociones. Entonces, al tú sentirlo, generas lo que Hans lograba ver: coherencia. Porque cuando ponías el paraván no había coherencia. Cuando ponías a la persona y la persona no conocía la respuesta, no había coherencia. Pero cuando la persona, como dice, y qué buen cierre, entonces cuando tú tienes claro el para qué, pero lo sientes de verdad, ya está, ya tus células se alinean, tus expresiones, tu voz, tu corporalidad se alinean, y la otra persona, el otro Hans, va a verlo, y al ver esa coherencia vas a lograr esa persuasión y lograr eso. Luis, qué cosa tan espectacular. Aquí, pues bueno, están diciendo, puff, espectacular, qué maravilla, qué buena sesión. La verdad que esto ha estado espectacular. Como siempre, pedimos disculpas a los que han tenido problemas de conexión, pero no desesperéis, que vas a tener esto grabado en YouTube y lo vas a ver cuantas veces tú quieras. La verdad, gente, sigan a este señor, escuchen sus publicaciones, lo que él publica, lo que él habla, lo que él dice.
porque realmente, bueno, lo han visto. Yo aquí no he parado de anotar de palabras, autores, libros, porque efectivamente, si algo de corazón, muchas gracias. Gracias a toda esta gente maravillosa. Y veo muchos, mira, veo muchos alumnos de nosotros que hoy nos acompañaron. Y por supuesto, Gabito, que siempre estás aquí con nosotros, activando y moviendo todo esto y atendiendo a la gente. Gracias de corazón, gracias a todo el mundo. Y bueno, nuestro invitado, pues usted cierra la fiesta, tus palabras finales y hasta la próxima. Cuéntenos. Carlos, muchas gracias por esta oportunidad. La verdad me encantó compartir. Efectivamente nos conocemos hace mucho tiempo y siempre he admirado tu trabajo, siempre he admirado tu pasión, la entrega, el profesionalismo con que haces las cosas. Así que realmente yo disfruté esto muchísimo. Pasó el tiempo volando, estuvimos en flow y la verdad que súper agradecido, y a la audiencia también. Gracias a los alumnos que se conectaron y bueno, gracias a todos, y tranquilos que van a poder verlo luego en el canal de YouTube de Neurosales sin problema. Mira qué bonito, Luis Butrón dice, gracias, hoy cumplí mi plan de aprendizaje. Pues Loro, amigo mío, podemos decir misión cumplida. Luis, Dios te bendiga. No, que Dios pueda hablar bien de ti. Y yo sé que hoy Dios puede hablar muy bien de ti. Gracias, my friend, que estés muy bien. Estamos en contacto, gente. Gracias, hasta la próxima. Gracias, Gabito. Gracias, Gabo. Cuídense.